Hola, mi nombre es Jacqueline Cortés Mijango, soy alumna del cuarto J de la Facultad de Medicina y Cirugía de la UAPJO y hoy hablaremos acerca del tema de sarcoidosis. Para comenzar a hablar de esta patología tenemos aquí puntos que son claves para entender esta enfermedad. Entre ellos tenemos que se trata de una enfermedad heterogénea que puede afectar muchos sistemas y se puede presentar de maneras muy diferentes. Por lo tanto, cada paciente puede presentar diferente manifestación clínica. Dicho esto, uno de los compromisos más importantes va a ser el pulmonar. Existen síndromes que van a estar relacionados o que son muy sugestivos de esta patología, entre los cuales tenemos el síndrome de Lofgren y el síndrome de Herford. Afecta principalmente a adultos afroamericanos y se caracteriza por la formación de granulomas no necrotizantes. El diagnóstico por lo general se hace por la clínica, pero también suele involucrar la biopsia. Y es importante saber que no todos se tratan, pero los que sí se van a tratar con esteroides. En cuanto a la definición de la sarcoidosis, tenemos que se trata de una enfermedad granulomatosa multisistémica heterogénea idiopática. Bueno, la principal característica de esta enfermedad es la formación de granulomas, los cuales pues consisten en que son una masa de células inflamatorias que se agrupan entre sí para poder aislar patógenos o partículas o algo en particular. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, el problema es que se pueden acumular en cualquier lugar del cuerpo, ya sea intestinos, corazón, hígado, pulmón o cerebro. Y es por eso que es multisistémica, ¿no? Puede afectar cualquier sistema. Y también de ahí tenemos que sea una enfermedad heterogénea, como puede afectar cualquier sistema en diferente paciente, también cada uno de ellos va a presentar diferentes signos y síntomas y por lo tanto también puede variar su pronóstico, su calidad de vida y su tratamiento. Y también se dice que es una enfermedad idiopática porque no se sabe realmente por qué ocurre. Hay ciertas teorías, pero nada en concreto. Bueno, ahora, ¿qué es importante saber sobre la epidemiología de esta enfermedad? Bueno, lo principal son tres cosas. Uno es que tiene una prevalencia de 10 a 20 casos por cada 100.000 habitantes, pero esto puede ser altamente variable según cada país. Afecta principalmente a afroamericanos y a países escandinavos con una relación de 24 por cada 100.000 habitantes al año. Y también es una enfermedad de adultos jóvenes, afecta principalmente a las personas de 30 a 55 años y esto puede variar según el género, ¿no? Aquí al lado tenemos una gráfica que nos muestra la aparición de la enfermedad según si eres hombre o mujer, ¿no? La de arriba es de Suecia, la segunda de Corea y la tercera de Estados Unidos. Esto nos muestra que la aparición de la enfermedad en los hombres se da alrededor del 30 a 40 años. En cambio, en las mujeres aparece de manera más tardía, entre los 50 a 60 años. Aunque en muchos países esta enfermedad por lo general se autorresuelve sola, pues no es una enfermedad tan benigna como parece, ¿no? En esta gráfica podemos observar que puede alcanzar una mortalidad de hasta el 10% en 10 a 8 años. Bueno, aquí podemos observar la mortalidad general, que por el simple hecho de que esta enfermedad existe ya tienes un riesgo de mortalidad del 5% a 10 años. En los pacientes que no reciben tratamiento tienen una mortalidad de 5 al 7% aproximadamente y los pacientes que sí reciben tratamiento podemos ver ahí que tienen un riesgo de mortalidad de hasta el 10% o más. Bueno, es debido a que cuando se decide tratar la enfermedad es porque ya está muy avanzada. Es por eso que los pacientes que sí reciben tratamiento tienen una mortalidad más elevada que los que no reciben tratamiento. Ahora vamos a entrar con la fisiopatología de la sarcoidosis, en la cual hay una gran incógnita porque pues hay muchas cosas que no se saben sobre esta enfermedad, pero lo que sí se sabe es que pues se forman granulomas, que es importante puntualizar que son granulomas no necrotizantes. Y también sabemos que se produce una inflamación crónica que pues a su vez tiene múltiples repercusiones, ¿no? Cada uno va a generar diferentes signos y síntomas. Entonces, ahora vamos a hablar primero de los granulomas. No se tiene muy claro por qué se forman, pero hay tres hipótesis grandes que pueden dar lugar a la causa, ¿no? La primera es que hay algún tipo de agente infeccioso que puede generar una respuesta inmune muy potente. Se han descrito, por ejemplo, los enterovirus, porque se ha descubierto parte del genoma de estos virus en los granulomas de los pacientes.
También se ha propuesto que las micobacterias, principalmente el Mycobacterium tuberculosis, puede ser el estímulo inicial para la formación de estos granulomas. También se dice que algunas partículas orgánicas pueden ser el estímulo para la formación de estos granulomas, ya que hay algunas profesiones que se asocian más que otras a la sarcoidosis, como por ejemplo los bomberos. También se dice que puede haber agentes inorgánicos que puedan ser el estímulo inicial para la formación de los granulomas. Bueno, cualquiera que sea el agente que lo cause, pues lo que va a ocurrir va a ser una respuesta inflamatoria. Primero, como todo, va a haber una respuesta inmunitaria innata en donde van a entrar los macrófagos, van a reconocer el agente, van a liberar citocinas que van a generar una respuesta Th1 y Th2 y ambas van a interactuar. O sea, van a interactuar tanto la respuesta humoral como la respuesta celular y van a converger pues en la formación de los granulomas que después se van a depositar en los tejidos y esto nos puede llevar a una fibrosis, a un daño en la función según el órgano afectado. Y algo de la sarcoidosis que es muy curioso es que en algunos pacientes la enfermedad se autorresuelve, como ya lo mencionamos. Ahora hablando más específicamente sobre el granuloma, que es lo que dijimos, que cuando las células se agrupan para aislar un agente infeccioso o alguna partícula que al cuerpo pues no le gusta, entonces intenta rodearlo, ¿no? Entonces va a llamar a los macrófagos, a las células T y va a comenzar haciendo algunos cambios en sus células, ¿no? Las células van a cambiar de genotipo y esto vamos a hablar más adelante. Bueno, es importante el hecho de que en esta patología se forman granulomas no necrotizantes. Esto porque pues hay enfermedades que también son granulomatosas, pero que forman gránulos necrotizantes. Uno de ellos es la tuberculosis, como la enfermedad más importante de este grupo. Ahora, ¿cómo sabemos que hay necrosis? Bueno, aquí en la imagen de la derecha podemos ver un estudio histológico en el cual pues se observan células completamente normales acá en la orillita, pero en el centro ya cambia la estructura, ¿no? Se ve diferente. En la periferia podemos encontrar células como células T y adentro pues un montón de células, pero algo muy característico es que podemos observar los núcleos. Si se dan cuenta, aquí como está señalado en la flechita, podemos ver los núcleos de las células. En cambio, cuando hay necrosis, vemos no vamos a ver los núcleos, ¿no? Se desaparecen completamente los núcleos y esta es una buena manera de diferenciar cuando hay necrosis y cuando no hay necrosis. Hablando de que las células cambian su forma, estas se van a volver más agresivas para intentar contener al patógeno o a la partícula. Entonces vamos a ver algunos cambios histológicos muy particulares. Lo primero es que los macrófagos se van a convertir en unas células llamadas células epitelioides. Una célula epitelioide es un macrófago que adquiere la forma de un epitelio y se alcanza a ver como más o menos células alargadas. El segundo es que se generan células de Langhans. Estas es cuando un macrófago comienza a fusionarse con más macrófagos y también va a ser llamada célula multinucleada de Langhans. El tercero son los cuerpos asteroides. Estos tienen la forma de una estrella y no son específicos de la enfermedad, pero son muy sugestivos en los exámenes. Y lo otro son los cuerpos de Schaumann, los cuales son acumulaciones de calcio y de proteínas que se calcifican y adquieren como un patrón de cebolla. Bueno, pues eso es un granuloma, no se sabe realmente por qué se forman, pero al formarse pues causan problemas, ¿no? Y es que pues uno, van a dañar la estructura del tejido donde se depositan y dos, pues se trata de un tejido inflamatorio activo que pues está generando cambios, ¿no? Y pues uno de ellos es que los macrófagos de los granulomas pues van a sintetizar una enzima que es la 1-alfa-hidroxilasa, ¿no? ¿Qué es lo que hace esta enzima? Bueno, si bien recordamos, la vitamina D se sintetiza en la piel de manera inactiva, ¿no? Se sintetiza como colecalciferol y para que este sea activo se tiene que sintetiza como colecalciferol, ¿no? Para que este sea activo se tiene que hidroxilar en dos partes, en el carbón número 1 y en el carbón número 25. En el hígado se hidroxila el 25 y en el riñón el 1. Pues eso es como lo normal de la vitamina D, ¿no? Lo que pasa en los granulomas es que al sintetizar la 1-alfa-hidroxilasa logran generar la hidroxilación que acabamos de mencionar. Entonces va a activar la vitamina D,
¿no? Y pues la vitamina D en exceso va a ser peligroso, ya que pues la función de esta vitamina es absorber más calcio del tracto gastrointestinal, entonces nos puede provocar una hipercalcemia. Ya lo último de la fisiopatología eh, es que pues se forma un granuloma, pero hay algunos pacientes en los que simplemente se resuelve y no es muy claro por qué ocurre, o tampoco es muy claro qué es lo que determina exactamente si se puede pasar, si va a pasar uno de la persistencia al granuloma o a la resolución del granuloma, ¿no? Las veces que no se resuelve, pues la enfermedad va a generar una inflamación crónica y pues ese cúmulo o ese tormento de citocinas que van a estar ahí constantemente, pues eventualmente van a dañar el tejido. Y por ejemplo, ahorita hay datos o se han dado cuenta de que la fibrosis, más allá de la deposición de los granulomas en el pulmón, es la activación de las metaloproteinasas debido a la persistencia de las interleuquinas en la sangre. Bien, ahora la presentación clínica de la sarcoidosis puede ser muy compleja, porque como les digo puede afectar cualquier parte del cuerpo, cualquier órgano, cualquier sistema. Y hay ocasiones en las que se puede afectar un solo órgano. Y bueno, algo muy importante que nos debemos llevar de la presentación clínica de la sarcoidosis es que principalmente afecta el pulmón. Lo afecta en un 90 a un 100%. O sea, la gran mayoría de los pacientes van a presentar compromiso pulmonar. Ahora bien, el segundo órgano más comprometido o uno de los que más se afecta es la piel. El compromiso va del 16 al 32%, es decir, un tercio de los pacientes van a presentar manifestaciones en la piel. Entonces, pues la mayoría de los pacientes se va a presentar con síntomas pulmonares y con síntomas o signos en la piel. Bueno, ese va a ser como el paciente típico que va a llegar a consulta, pues teniendo signos y síntomas de disnea, de tos, sibilancias y manifestaciones en la piel. Por lo general, las manifestaciones en la piel no son típicas o características de la sarcoidosis, sino que se va a presentar como un exantema caracterizado por máculas eritematosas de bordes irregulares, que pues van a predominar en las extremidades, en las partes extensoras de las extremidades. Bueno, de ahí para abajo las manifestaciones van a ser menos frecuentes, entre otras tenemos la afectación a los ojos, en la cual la más común va a ser la uveitis, que puede aparecer hasta en un 23%, la afectación en el hígado, en el cual pues los pacientes se van a encontrar asintomáticos, pero pues si le tomas unas transaminasas, por ejemplo, van a salir elevadas, pues se puede afectar en un 2 al 20%, la afectación a los nódulos linfáticos, que se puede afectar del 13 al 15%, y lo más común pues es una linfadenopatía periférica, la esplenomegalia, que la podemos encontrar de un 5 al 10%, la afectación al sistema nervioso, en la cual pues va a ser muy variada, pero lo más importante en esta patología es la parálisis facial, y también se puede afectar el corazón, en el cual lo más común pues van a ser las arritmias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los pacientes se van a presentar con combinaciones de todos estos síntomas. Por ejemplo, algunos pacientes que llegan con los síntomas más comunes, que puede ser fiebre, dolor torácico, dolor en las articulaciones, úlceras cutáneas, ojos secos, convulsiones, tos con sangre, hemorragias nasales, entre otros, ¿no? Entonces, como muchos pacientes van a llegar con combinaciones de estos síntomas, fue que surgieron los síndromes de la sarcoidosis. Uno de estos síndromes, que es uno de los más importantes y más característicos de esta patología que uno se tiene que aprender de memoria, es el síndrome de Löfgren. Este síndrome pues se va a caracterizar por fiebre de bajo grado, que no va a sobrepasar los 39 grados, síntomas pulmonares como disnea y tos, la presencia de eritema nodoso y la presencia de artritis simétrica. Y ya una vez encontrando esto, ya también podemos encontrar una linfadenopatía iliar bilateral. Es muy importante reconocer este síndrome porque los pacientes por lo general no van a requerir la biopsia. Con la clínica va a ser más que suficiente y por lo general estos pacientes tienen un buen pronóstico. Es por eso que es muy importante reconocerlo, porque si no, pues puede traer repercusiones en el paciente, ¿no? Si no se diagnostica a tiempo. Y bueno, la adenopatía iliar bilateral pues es la adenomegalia de los nódulos linfáticos peribronquiales. Y bueno, aquí podemos observar el eritema nodoso, que se ve como nódulos eritematosos
que pues se encuentran en las extremidades, y una característica es que al tocarlos se sienten, ¿no? O sea, es decir, son verdaderos nódulos. Y otra característica es que son muy dolorosos. Y bueno, en este consiste el síndrome de Lofgren, que pues como ya lo vimos, tenemos fiebre de bajo grado, síntomas pulmonares como disnea y tos, la presencia del eritema nodoso y la artritis simétrica. Un dato curioso es que el eritema nodoso es más frecuente en mujeres y la artritis simétrica es más frecuente en hombres. Y ya por último, este síndrome aparece en el 34% de los pacientes. Y ahora tenemos aquí el síndrome de Herford, ¿no? El cual es una tríada que consiste en uveitis, parotiditis y parálisis facial. Para identificar una uveitis anterior, pues hay signos característicos para detectarla. Uno de ellos es que aparece un halo eritematoso aquí alrededor del ojo, como está señalado. Otra es que se pierde la rugosidad del iris y por la misma inflamación aparecen sinequias, ¿no? Si podemos observar, este ojo pues no es simétrico, ¿no? Y por lo general un paciente con parotiditis se ve así, ¿no? Hinchado, inflamado y duele mucho si tú palpas las parótidas. Este síndrome no es muy característico de la sarcoidosis, por lo general sí requiere biopsia, pero pues es muy importante conocerlos porque nos ayudan mucho a orientarnos hacia el diagnóstico. Bueno, también tenemos el síndrome de Darie-Russi, el cual es mucho menos infrecuente y consiste en nódulos duros cicatrizales que pueden deformar la piel. Estos nódulos pues no duelen y histológicamente pues contienen granulomas pues no necrotizantes que son típicos de sarcoidosis en la dermis profunda y en la hipodermis. Y el último síndrome que vamos a describir es el síndrome de Perthes-Junglin, que básicamente es la presencia de quistes a nivel óseo, particularmente en las falanges, y que también es muy sugestivo de la sarcoidosis. También puede existir signos característicos de la sarcoidosis, entre los cuales tenemos el lupus pernio, que se caracteriza principalmente por ser un eritema violáceo indurado que afecta principalmente nariz y pómulos. Y bueno, en cuanto al abordaje inicial, pues usualmente los pacientes se van a presentar con síntomas pulmonares como pues tos, disneas, sibilancias. Y pues, por ejemplo, en el caso de los adultos, uno no piensa en sarcoidosis, ¿no? Lo primero que van a presentar, a pensar, pues va a ser en EPOC, en asma. Entonces, los estudios iniciales, pues van a incluir una espirometría, pues radiografía de tórax o estudios de laboratorio. Entonces, ¿qué hay que saber de la sarcoidosis? Pues que no hay un solo hallazgo radiológico. La mayoría pues se basa en la adenopatía iliar bilateral, que pues es el hallazgo más característico, pero que no es el único. Y bueno, aquí en la radiografía de la izquierda tenemos unos nódulos peribronquiales normales. Son, pues como pueden observar, chiquitos, bonitos, no están muy densos, no están calcificados y pues ese viene siendo su tamaño normal. Y en cambio en la radiografía de la derecha podemos observar que pues están muy diferentes, ¿no? Están pues más grandes, pero como les digo, este no es el único hallazgo, este sería como el hallazgo radiográfico número 1. Y bueno, entonces aquí tenemos una clasificación de la sarcoidosis según los hallazgos radiológicos. Tenemos 4 tipos, el 1, 2, 3 y 4. En el primero vamos a encontrar pues la adenopatía iliar bilateral que ya vimos. En el segundo vamos a encontrar todavía la adenopatía bilateral, iliar bilateral más infiltración intersticial. En el tipo 3 el infiltrado intersticial permanece, pero ya no hay presencia de adenopatías ciliares bilaterales. Y en el 5 finalmente hay fibrosis. Y bueno, aquí tenemos una radiografía. En la primera podemos encontrar adenopatías, nada más. En la segunda, adenopatías más el infiltrado. En la tercera ya no hay adenopatías, pero se puede observar todavía el infiltrado. Y por último, la fibrosis. Incluso hasta podemos observar que el diafragma está elevado, precisamente porque la fibrosis se retrae y jala el diafragma hacia arriba. Y bueno, el sistema de Scadin, que es el que acabamos de ver, tiene una muy buena utilidad, ya que de acuerdo al tipo radiológico podemos ver el porcentaje de resolución espontánea que tiene el paciente.
Por ejemplo, en el tipo 1, que solo se encuentran las adenopatías, tenemos un porcentaje de resolución del 55 al 90%, en el tipo 2 del 40 al 70%, en el tipo 3 del 10 al 20% y el tipo 4 solo hasta el 5%. Aunque también este sistema tiene ciertas limitaciones, en la cual pues no es muy fácil distinguirlo en las radiografías, sobre todo en los estadios más avanzados. No es fácil distinguir del 1 al 2 o del 3 al 4. Otra limitación es que no lleva un orden cronológico, no es como que vaya del 1, 2, 3 y 4, sino que puede estar en el 1, permanecer ahí y de repente llegar hasta el 4. Bueno, en cuanto al diagnóstico, pues podríamos comenzar con unos estudios paraclínicos iniciales. En el hemograma, pues no podemos ver mucho. En el perfil hepático, en el cual nos puede pues señalar un daño hepático asintomático, igual en la función renal, más que nada para pues ver afección renal. Y en el ionograma nos puede ser de utilidad si observamos el calcio, ya que recordamos que esta patología nos puede dar hipercalcemia. Bueno, ahora en cuanto al diagnóstico, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero tenemos que ver si tenemos signos o síntomas que son muy sugestivos de la sarcoidosis, ¿no? Lo principal, los síndromes clínicos, pues el síndrome de Lofgren, ¿no? Si tenemos presencia del síndrome de Lofgren, pues ya no va a ser necesario realizar una biopsia, ¿no? Ya podemos tener el diagnóstico. En cambio, si no tenemos presencia del síndrome de Lofgren, tenemos que realizar una biopsia para realizar el diagnóstico diferencial, principalmente con otras enfermedades granulomatosas. Bueno, ¿de dónde vamos a obtener la biopsia? Pues de donde se pueda, ¿no? Por lo general los pacientes llegan con manifestaciones pulmonares, entonces pues podemos buscar lugares donde sabemos que vamos a encontrar un granuloma, en este caso pues sería el pulmón. Por lo general la manera en la que se obtiene la biopsia es mediante una biopsia transbronquial. Si se entra a ciegas, hay una probabilidad del 20% de encontrar un tejido con granuloma, pero si entra guiados por imagen, hay una probabilidad del 85%. Y bueno, los pacientes que requieren biopsia, pues la biopsia se puede tomar del órgano que esté comprometido. Si está afectada la piel, se puede tomar una biopsia de ahí. Si está afectado el hígado, pues del hígado, o del pulmón, pues del pulmón. Y bueno, en algunos casos pues se van a necesitar de otros estudios de imagen como la tomografía para guiarnos o orientarnos de dónde hay nódulos que podemos funcionar, ya que pues estos nódulos se van a ver fácilmente en la tomografía y por lo general pues aparecen de manera aleatoria, lo que va a dar un signo característico como de una galaxia. Y estos estudios no es para el diagnóstico, sino para encontrar pues granulomas para poder hacer la biopsia. En caso de que pues en la tomografía no se llegue a ver nada, podemos utilizar el estudio PET, que es la tomografía por emisión de positrones, en la cual pues se pueden observar focos metabólicos activos como los granulomas. Entonces, en conclusión, el diagnóstico es, si tenemos los síndromes característicos, ya no hay que moverle, hacemos el diagnóstico. En caso de que no haya síndromes característicos, hacemos una biopsia y descartamos todas las demás patologías. Y bueno, el diagnóstico diferencial lo tenemos que hacer con otras enfermedades granulomatosas como infecciones bacterianas, como por ejemplo el Mycobacterium, fúngicas como la aspergilosis, la vasculitis, síndromes relacionados con la IgG4, la silicosis, beriliosis, neumonitis por hipersensibilidad, linfomas, ya que si se dan cuenta todas estas patologías pues forman granulomas o si no generan compromiso pulmonar que llevan a fibrosis. Y ya una vez haciendo el diagnóstico ya pues se tiene que evaluar como tal la sarcoidosis y esto se basa en dos puntos importantes. Uno de ellos es saber qué otros órganos están afectados y ahí entran pruebas como el electrocardiograma, la evaluación oftalmológica, entre otras en las cuales pues pueden estar asintomáticas, pero que pueden generar problemas a largo plazo en los pacientes. Y lo otro sería ver la severidad de la enfermedad. Y para esto las pruebas clave serían las pruebas de función pulmonar. Entonces podemos encontrar tanto el patrón obstructivo como el patrón restrictivo. Y la clave es que la severidad de este compromiso nos va a pautar la severidad de la enfermedad y la necesidad de tratamiento. Una vez ya teniendo esa evaluación, se va a tomar la decisión de si tratarlo o no.
Y ahí es donde nos enfrentamos a algoritmos como estos, pero simplemente este se basa en que si hay signos de inflamación severa, se debe tratar la enfermedad. En cambio, si no presenta síntomas de inflamación, simplemente se debe observar, ya que el 50 al 75% de las veces esto se resuelve solo, ¿no? En caso de que esté un paciente asintomático, pues simplemente se va a necesitar monitoreo, ¿no? Seguido, una radiografía de vez en cuando, estudios para ver compromiso hepático, renal, para ver el calcio, etcétera. Y en cuanto al tratamiento, se basa principalmente en corticoides, o sea, pues antiinflamatorios. Entonces, nuestro tratamiento se basa principalmente en controlar la inflamación, ¿no? Entonces, este algoritmo se basa en que, pues, si está sintomático, no tratar a menos de que haya algún compromiso de un órgano. Si tiene síntomas que no son de origen inflamatorio, entonces tratar de acuerdo a la afección. Si está afectado el corazón, poner un marcapasos, tratar con oxígeno. La terapia va a ser según la afección. Y bueno, aquí tenemos un esquema de tratamiento en el cual pues el más común va a ser la prednisona. Por lo general, pues los pacientes mantienen la terapia con prednisona de unos de 6 a 12 meses y por lo general algunos pues tienen resolución así nada más con ese tratamiento. Si el paciente recae o vuelve a sufrir los síntomas de la sarcoidosis, pues se puede volver a recetar la prednisona o se puede buscar una terapia alternativa. Aquí tenemos algunas otras opciones de tratamiento. Tenemos el metotrexate, la azathioprine, leflunomide. Hay un montón y cada una tiene pros y contras. Hay muchas alternativas, pero por lo general lo que más se conoce y lo que más se utiliza es la prednisona, pero se puede buscar una alternativa para los pacientes que pueden ser difíciles de tratar o de manejar. Usualmente se utilizan dosis de 0.5 a 0.75 miligramos por kilo. Esto por 6 a 12 meses y pues esto fue todo acerca de la sarcoidosis.